Hi, welcome back to the Lam Rim. Hola, bienvenido de vuelta a Lam Rim. I'd like to start right Me off gustaría with this empezar de photograph inmediato you con esta see here, fotografía que ves aquí of a lady, de una mujer and she's y rushing ella to se work in apresura her a car, trabajar en su auto and she's looking at y her está watch. mirando And su that's reloj. exactly how Así es I looked, exactamente como me I don't know, veía half an hour hace ago. aproximadamente media I live hora. about 45 minutes Vivo a away unos from the 45 minutos de college here, distancia de la universidad and I y rush me and get apresuré into my car. a I'm entrar late. en mi Tim and auto. Seiji, I got to think Voy they're getting tarde, ready to Tim y leave. Seiji están And molestos I'm conmigo y rushing, me voy and I apresurando jump in the car. y me I'm subo like, al okay, if I auto. just Bien, push it, I si can make solo it, me esfuerzo, puedo And hacerlo. I start the car and I'm Enciendo racing el down coche y me the road. apresuro en el I get camino. about Llego a halfway mitad here and I del realize I camino y forgot me di my cuenta que computer. olvidé mi I can't computadora. do the No video. puedo hacer el I'll video. have to go back Tendré que volver a mi to my casa. house. And then it's just Y forget it, entonces es solo Tim's gonna olvídalo. give me that Tim me pleasant va a dar smile esa that says, agradable "You're sonrisa que unbelievably dice, late." llegas And, increíblemente tarde. That's how you feel stupid Así es como te sientes estúpido rush, cuando te and apresuras then you get in your car y and you go tomas tu someplace, auto and para then ir a you algún realize you lugar y forgot entonces te something das cuenta de que olvidaste And algo then the whole importante. rushing is Y entonces toda la useless, and prisa you es gotta go back inútil y tienes que and get regresarte what you por eso que forgot and come olvidaste y back volver de again. So nuevo. the theme Así que el today tema de hoy is called rushing es to work apresurarse al trabajo or doing things twice. o hacer las cosas In dos English, veces. in American English, we En call it inglés double work. estadounidense lo llamamos doble So trabajo. having to do double work. Tienes que hacer doble What's that trabajo. mean, double ¿Qué work? significa Well, eso de let's doble read trabajo? this. Bueno, leamos We're going to esto. read a little poem. Vamos a It's leer un by a great poema. master Es por un named gran Arya maestro Shura. llamado Arya I Shura. gotta think he lived around Llegué a the pensar que time when- vivió alrededor de la época His book de... was translated Su into libro fue Chinese. traducido al We chino. know the date. Conocemos la fecha. So 434 434 was translated into Chinese. He must después be, de Cristo I guess fue he's around traducido the al time chino. of Nagarjuna. Maybe almost Él debe 2000 ser, years ago. supongo, estuvo alrededor de wrote la this época de poem. Nagarjuna, This poem is from a hace short 2000 book años, on y escribió este perfection of wisdom. poema sobre A short book la about perfección de la sabiduría, un breve And it libro says, sobre "Jiten la dudu pluma. tsila tumepe, tepa nipa tendu pangche shing, tubgyao tepa ningje tembala, shenpen rochik ranshin derangju." Okay? Jiten dudu tsila tumepe. Jiten dundup is a very beautiful expression. Es una hermosa expresión. Dundup by itself. Tundrup por sí Okay, misma. for $50. Muy bien, por $50. Sanskrit. El sánscrito, Dundup. 40, 40, 30, 30, 20, yay, 10. 20, y sí, Siddhartha. 10. Siddhartha. Okay, so Sí, yeah, Siddhartha. So sí, Siddhartha. okay, and it means to achieve the Significa goal. So lograr los Jiten Dundrup, objetivos. Entonces, Jiten the Tundrup, name of the Buddha el nombre was del Buda Prince cuando era un Siddhartha, príncipe, es and it Siddhartha. means Y significa hacer to do what you have to hacer do lo que tengas for que other hacer people. por So otras Jiten means for personas. other people. Jikten So Jiten significa por Dundrup otras means, personas. Entonces, Jikten Tundrup Sul means significa... this special Sul significa system este sistema where especial you have donde in tienes mind, en mente a all these beings a that you todos saw estos one by seres one, que countless viste de beings uno that you por saw one uno, by one. los You're thinking incontables about seres them, que viste de uno por uno. and then you're Estás thinking pensando en about how to ellos take care of them. y estás pensando en cómo And cuidarlos. There are some Y people, hay algunas Tumepe, personas, la they get Tsumepe, distracted que se distraen by por Tekpa Nipo, Tekpañikpo, the idea that there's two la different idea de que hay ways to dos approach maneras your spiritual diferentes de life, abordar you know? tu vida espiritual. And it might be the Y case podría ser el that caso if you've been que sitting si through has this estado Lam Rim sentado for durante este years, Lam Rim por then años, you're kind of getting used entonces to te the estás idea acostumbrando a la that there are idea two, de que básicamente basically two hay dos separate caminos tracks. We say three, separados. but the Decimos lower two tres, are pero los together, dos right? inferiores están juntos. And you can think, Y well, podrías pensar, I bueno, could, yo podría, go for the big one. tú I sabes, could ir try por el to grande. Podría reach intentar alcanzar bodhicitta. bodhicitta. I could try to have this Podría experience that intentar Geshe-la's tener been esa talking experiencia de la about. que Geshe-la ha estado He keeps hablando. talking about Él it. sigue hablando de I ello. don't know why he keeps talking No sé about por qué it, sigue hablando de but ello, he pero seems to think parece that such a thing pensar is que possible. tal cosa es So, posible. I could Entonces podría go that ir por ese highway, camino elevado and I could y try to podría do intentar something hacer algo that would help que ayudara every a single cada being in the ser universe. del universo. And it
Y algo así tendría que estar tomándolo por fe. Tendría que estar pensando, bien, es posible conocer a todos en el universo y es posible prometerle a cada uno de ellos, uno por uno, que trabajaré por ustedes. Tendría que tomarlo casi de la fe de Geshe-la y de estos grandes libros. Así que esa es una forma en la que podrías ir, o podrías decir, eso suena muy bien, eso ciertamente suena increíble, pero déjame comenzar donde estoy. Déjame hacer mis meditaciones matutinas y tratar de ser paciente con mi esposo en la cocina. Permíteme empezar donde la gente empieza. Tal vez intente llegar a esa otra cosa más tarde. Voy a tratar de llegar a esa otra cosa más tarde, donde tratas de ver a todos los seres del universo y suena un poco exagerado en este momento. Entonces, incluso elegir entender al esposo y comprender la pluma sobre tratar de tener esta experiencia donde ves a todos los seres vivientes en el universo, se llama esfuerzo desperdiciado o esfuerzo doble en inglés. Significa que vas a tener que volver después y hacerlo de todos modos. Es como salir rápido de tu casa en tu auto y luego tienes que darte la vuelta y volver para recoger algo que se te olvidó, porque te fuiste demasiado rápido. Lo que está diciendo aquí es, si lo piensas, todos los caminos, todos los enfoques en los que puedas pensar, que no sea tratar de ver a cada ser vivo y hacer cosas por ellos, son en realidad tsumepa. Tsumepa significa sin frutos, no te llevarán a ninguna parte, vas a tener que volver y empezar de todos modos. Así que es una crítica muy poderosa. Él está casi criticando el percibir la vacuidad directamente. Y vamos a entrar en ese tipo de sentimiento aquí, y es un territorio peligroso. ¿No es acaso percibir la vacuidad directamente lo mejor que puedes hacer? ¿Por qué está hablando de ello en cierto modo? ¿Cómo podría ser inútil? Tsumepa. Él dice, renuncia a esta idea de que podrías tener una opción de comenzar con meditaciones inferiores o metas inferiores. Tienes que empezar desde arriba. Tienes que empezar tratando de desencadenar esta experiencia de cada ser vivo. Porque si lo haces de esa manera, entonces no tendrás que volver y empezar otra vez. No tendrás que volver a tu casa y tomar lo que olvidaste y volver otra vez. Estás perdiendo el tiempo, ¿de acuerdo? Pang-ye, renuncia a esta idea de que tienes una opción. Desde luego tienes que percibir la vacuidad directamente, desde luego tienes que entender la pluma, pero ahora que hemos llegado a una sección de personas de mayor capacidad, podemos decir por primera vez en 10 años que es una prioridad muy alta tener esta experiencia directa de ayudar o hablar con todo ser vivo. Y puedes imaginar, si has tenido esa experiencia, toda tu vida cambia. Toda tu vida cambia y ya nada es igual, y todas tus prioridades, todas tus esperanzas, sueños, todas tus actividades, todo es completamente diferente de otras personas. Es importante tratar de tener esta experiencia y vamos a hablar mucho acerca de esto por el resto de este retiro. Tepa Nimbo Je Tembala Je Tupkyao Tepa Ningje Tembala Shenpen Rochik Ranshin Dedang Juk. Okay, so give up this idea. Renuncia a esta idea de que deberías enfocarte en cualquier otra cosa. Enfócate en el único camino, Tekpa, que el Buda enseñó, que se basa en Nyingye, cuidar a otras personas, tratando de repetir esa experiencia de la que seguimos hablando, que podrías conocer a todo ser vivo que hay. Y esa sería una experiencia única en tu vida. Esos cuantos minutos, esos 15 o 20 minutos o media hora que van a definir toda tu vida. Y toda tu vida cambiaría, todas tus prioridades cambiarían y estarías en el camino hacia la verdadera felicidad y el propósito por el cual naciste. Salta al océano.
de la canción única, de la sola canción. Y significa Shempen, cuidar a otras personas, trabajar por el bien de incontables seres vivos que habrías conocido directamente uno por uno. ¿Y acaso no sería genial en nuestro retiro si 1 o 2 personas o 10 personas tuvieran esta experiencia? ¿No sería eso algo importante? Si algunas personas en realidad conocieran a todos los seres en el universo durante una media hora o algo así, ¿no sería eso hermoso? Y fui y revisé la cita y es correcta, y no hay nada nuevo que decir al respecto. Luego cita a Geshe Potowa, que es uno de los primeros Geshes Kadampa de hace casi exactamente 1000 años. Él dice, y estos tipos de personas Kadampas eran de primera generación, son como los hippies que fueron primero a la India en mi generación. Comenzaron como gente bastante extraña, como gente realmente rara en su país. Y eran como el tipo de hippies locos que iban a la India y trajeron de vuelta estas ideas. Me siento atraído por ellos y me siento orgulloso de ellos, pero no crecieron en monasterios. Eran personas que tenían valentía para trabajar de una manera diferente a toda su cultura hasta ese momento. Eran tibetanos que querían aprender estas cosas. Ellos fueron la primera generación. Y creo que todos contamos como la primera generación y para mí es muy, muy emocionante. Casi prefiero que no crecimos en un país budista. Lo que estamos aprendiendo lo estamos aprendiendo porque tenemos valentía y queremos aprenderlo, y casi lo prefiero así. Él dijo, Geshe Potowa dijo. Por cierto, Geshe en aquellos días no era un título de monasterio. Geshe solo quería decir en aquellos días un maestro Kadampa, un máster Kadampa. En su mayoría eran laicos y personas de familia. Él dijo, en el Tíbet hay incontables arroyos y si vas a cualquier parte, vas a tener que cruzar estos arroyos. Es una gran cosa en el Tíbet. Es como cepillarse los dientes en Estados Unidos o algo. Lo harás muchas veces cada día. Vas a estar montando en un caballo por la parte menos profunda de un arroyo porque el Tíbet es las montañas del Himalaya, donde comienzan todos los grandes ríos de Asia. El Yangtze, el Mekong, el Ganges, Brahmaputra, todos los grandes ríos de Asia comienzan en el Tíbet, así que siempre estás cruzando pequeños arroyos que se convierten en grandes ríos. Él dice, no seas tonto y cruces el arroyo por el lugar equivocado para que tengas que cruzarlo de nuevo en 10 minutos. Porque si hay un círculo o hay una curva o algo, mira, sé inteligente, observa tu mapa, no tienes que cruzar el mismo arroyo 2 veces. Lo que eso significa es, ve directamente por la experiencia de conocer a todos los seres vivos y eso es todo. Has terminado. No tienes que volver a eso. No es como si hubieras olvidado algo en casa y tienes que dar la vuelta y conducir de regreso. Puedes ser más eficiente, ¿de acuerdo? Desde el principio, deberías entrar en este Mahayana, ¿de acuerdo? Mahayana significa exactamente eso. Tienes esta experiencia de conocer a todo ser vivo. El Mahayana no es un sistema. Mahayana no es un grupo de libros. Mahayana es conocer directamente a todo ser vivo y hacer un compromiso con ellos. Por cierto, si estás interesado, su poesía es muy inusual. Es un número par de sílabas. Son 8 sílabas. Normalmente es ta, 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 ta. ¿De acuerdo? Y aquí está... Y se siente extraño en tibetano. Se siente único. ¿De acuerdo?
No quieres tener que cruzar el mismo río 2 veces y levantar tu ropa 2 veces. Eso es lo que dice. La gente en el Tíbet usaba principalmente túnicas. Incluso los laicos llevaban grandes abrigos pesados y sería una tontería tener que levantarte los pantalones 2 veces para cruzar el mismo río. Luego salta de tema. Y por cierto, si alguna vez aprendes tibeto, este libro es increíble, este libro es extraordinario, este libro es sin duda el mejor libro tibetano jamás escrito en tibetano. Y fue todo escrito por Triyang Rinpoche, el maestro de mi maestro, que escribió el libro, que escribió la enseñanza. Y luego tienes que pensar que pasó años de su vida haciéndolo perfecto. La ortografía es perfecto, estas oraciones son perfectas, el significado es perfecto, ¿de acuerdo? Nunca he encontrado un error en el contenido de este libro. Entonces él cambia de repente, él salta. ¿Por qué? Él dice, Arhats, hablemos de Arhats, hablemos de las personas que alcanzaron el Nirvana. Y por cierto, está hablando de Arhats inferiores, personas que han alcanzado un Nirvana inferior. Si has alcanzado un Nirvana superior, eso ya es budeidad, así que no hay mucha razón para hablar de ello. Aquí dice, Arhats que lograron alcanzar el Nirvana, un Nirvana inferior. Simplemente cortan todas sus emociones negativas, son capaces de sentarse aquí en este sofá durante 1.000.000 de años, en algún tipo de felicidad pura y limpia, sin ningún tipo de problema o dudas o problemas. Shide-Jing significa el reino de la paz y la felicidad. Pueden sentarse ahí durante 1.000.000 de años. Significa increíble. Es difícil para nosotros imaginar el placer de ser un Arhat inferior. No es como una especie de meditación drogada o tonta o algo así. Es brillante, es consciente, es perfecta, es con la comprensión total de la vacuidad y viven ahí durante millones de años en ese estado, ¿de acuerdo? Vayamos al siguiente párrafo. Entonces, desde luego, piensan, bueno, creo que solo voy a estar aquí. No hay razón para levantarme ahora. Larmidang significa que no quieren volver a levantarse, simplemente se sientan ahí durante muchos millones de años en meditación. Ahora, una comparación muy interesante. Tienes que mantener en mente la comparación. Aquí hay una persona que alcanza el Nirvana. Aquí hay una persona que llegó a Nirvana y está pasando el rato en este hermoso espacio personal. Y aquí está una persona que fue a los infiernos. Se fueron a los infiernos y pasó mucho tiempo ahí. Y quemó ese karma negativo en los reinos del infierno, quemó ese karma negativo y luego volvió a subir al reino humano. Así que cayó a los reinos del infierno, pasó décadas de miles de años ahí, entonces del Jortop tomó de nuevo una vida humana de ocio y fortuna. Regresaron a una vida humana de ocio y fortuna, todas las necesidades de una vida humana. Y encontraron a un maestro Mahayana, y ese maestro les enseñó cómo tener esa experiencia de incontables seres vivos. Y se iluminaron. En realidad trabajaron duro y se iluminaron. Samdudo.
Así que, por un lado, aquí tenemos a este hombre que llegó a un nirvana personal y pasa el rato ahí. Y por otro lado, aquí está este tipo que fue malo en esta vida y cayó a los reinos del infierno y él pasó cientos de miles de años ahí. Él luchó por su regreso a una vida humana y en esa vida humana entró en el Mahayana y se convirtió en un bodhisattva. ¿Cuál es mejor? ¿Y cuál es más rápido? ¿Cuál toma menos tiempo? ¿Cuál es más eficiente? No, ir al infierno. ¿De acuerdo? Es más eficiente. Es realmente raro. Es una declaración muy extraña, extremadamente extraña. Lo diré de nuevo, ¿ok? Aquí hay un chico, digamos que hizo la danza del león correctamente y llegó a un lugar de nirvana personal. Él está pasando el rato ahí durante millones de años, pero no puede convertirse en un Buda. Él solo es un arhat en un espacio personal feliz. Aquí está este otro tipo, hirió a la gente, mató a la gente, disparó a la gente, fue a los reinos del infierno, lo trabajó, luchó por su regreso a la vida humana, estudiaba y se convirtió en un Buda. ¿Cuál preferiría ser? Y Pabonka dice, el segundo. Es genial, es muy extraño. Entonces ve al infierno. Supongo que lo quiere decir literalmente. La gente en el saber, personas que realmente entienden cómo son las cosas, ellos hacen todo lo posible para mantenerse fuera de un nirvana personal. No intentan ir ahí porque es tan delicioso que vas a pasar millones de años ahí. Y después todavía vas a tener que cruzar el río de nuevo. Todavía vas a tener que volver y recoger la bodichita y volver de nuevo. Esto es realmente genial. Mejor que eso, deberíamos ir a una enseñanza, deberíamos escuchar acerca de esta experiencia de prometer ayuda a todo ser vivo, deberíamos plantar esa semilla en nuestra mente. Después, deberíamos obtener una visión equivocada muy seria, destruir todo el buen karma que tenemos. Enseguida nacer en los infiernos y luchar por nuestro camino de regreso a una vida humana. Entonces, en esa vida, esa semilla se abre. De vidas atrás, donde escuché una enseñanza mahayana, escuché a alguien decir que podrías conocer a todos los seres vivos, y luego esa vieja semilla madura después de miles de años en el infierno. Eso sería más rápido. Eso sería más rápido. De Sangwa, por lo que sería mejor. Esa sería una mejor ruta por tomar a los reinos del infierno que sentarse en un nirvana personal y perder más tiempo. Y esa es una especie de declaración extraordinaria. Y tengo una foto aquí. Disfruto buscar estas fotos. Recibí mi factura de tarjeta de crédito el otro día. Aparentemente lo estoy disfrutando demasiado. Y no me quejo, solo digo que estaba como, ¿qué diablos? ¿Por qué es tan alta? Entonces me di cuenta de que eran todas esas imágenes del Amrim. Así que de cualquier forma, tienes esta foto de un hombre que muestra Miren, ahora escucha. ¿Qué está pasando aquí? ¿Crees que es solo una imagen vieja? Pero no lo es. Esta es una imagen budista muy profunda. Me tomó muchos. Tuve que ir a ACIP, cavar en los libros antiguos y encontré esta imagen. ¿De acuerdo? Es broma. Esta señora le preguntó al chico, ¿cómo llego a Rimrock? Y el tipo le dijo, bueno, puedo decirte que es la autopista 17, pero está bloqueada. Tuvieron un accidente, te llevará mucho tiempo llegar ahí. Deberías tomar el camino largo que rodea porque llegarás más rápido. Hay un accidente de tráfico y te digo que el camino que quieres es más rápido generalmente, pero esta noche hubo un accidente. Te sugiero que tomes la desviación y ella dice, no quiero. No confío en ti. Solo dime dónde está la autopista 17. No te creo que sea más lento. No voy a tomar la desviación de la que estás hablando.
Then, if he's the Buddha, Entonces, si es un Buda, he says, dice, okay. Está bien. I suggested Sugerí que la autopista 17 estaba bloqueada esta noche y sugerí que tomaras el camino largo que rodea porque sería más rápido esta noche. Pero tú no confías en mí, quieres tomar la autopista 17. Ve, toma esta salida y estarás en la autopista 17, todo estará bien. Muy bien. Pero está mintiendo. Él le miente a ella. Muy divertido. Esto es de lo que vamos a estar hablando y lo diré de nuevo. La autopista 17 es la mejor manera de llegar a Rim Rock desde Phoenix. Esta señora le está preguntando a este hombre cómo puedo tomar la autopista 17. Este hombre sabe que la autopista 17 es más lenta esta noche. Él le dice, no tomes la autopista 17, te mostraré una ruta más lenta. No quiero una ruta más lenta. Y él dice, escucha, es una ruta más lenta, pero vas a llegar más rápido porque esta noche la autopista 17 está bloqueada. Y ella dice, no confío en ti, solo dime dónde está la autopista 17. Y él le dice, toma esta salida. Pero él le está diciendo que tome la salida por el camino largo. Porque él la ama, él quiere ayudarla. ¿Entienden? Es un poco gracioso. Es un ejemplo divertido, pero es perfecto. Confía en mí. Aquí vamos. Y aquí está el texto. Así que en días pasados había un arhat inferior llamado Kashyapa. Hay muchos Kashyapas. Él estaba enseñando un camino inferior, Hinayana. Y había 60 chicos que estaban a punto de alcanzar el Nirvana en un camino inferior. 60 personas estaban listas a punto de alcanzar el Nirvana en un camino inferior porque este gran maestro de Hinayana les estaba enseñando cómo hacerlo. Y estaban a punto de lograrlo. Y porque estaban a punto de alcanzar un Nirvana inferior, Manjushri emanó ahí. El Buda de la sabiduría emanó ahí. Y les enseñó deliberadamente esta idea de conocer a todos los seres vivos directamente y tener una conversación con ellos y decirles, cuidaré de ustedes. Y no les acomodaba bien. Ahora, imagina esto. Aquí hay un Buda. Aquí hay un ser iluminado que puede leer la mente de una persona y le da la enseñanza equivocada. A propósito, les enseña Mahayana. Estos chicos están a punto de llegar al Nirvana de Hinayana. Manjushri entra y les enseña el camino superior. ¿Qué sucede? Loktache. ¿Qué es Loktache por $50? Sí, $50 para él. Me recuerdan. Entonces estos chicos le dijeron a Manjushri, eres un imbécil. Estamos a punto de alcanzar el Nirvana y él está diciendo una locura. Tenemos que ir a conocer a todos los seres vivos, ir al infierno. Ahora es un poco raro porque Manjushri sabía que iban a decir eso y aún así dijo lo que dijo. ¿Por qué? Es el tipo que le muestra a la mujer por dónde ir. Él quiere que se vayan al infierno porque va a ser más rápido. Es increíble, es increíble. Dice algo que sabe que no les va bien porque quiere que le falten al respeto a un Buda y en lugar de ir a un Nirvana inferior, se irán al infierno, pero con una semilla en su mente por haber oído hablar del Mahayana. Es realmente raro, esto es realmente raro. Quiero decir, seguir este tipo de comportamiento podría ser peligroso si no vemos el futuro. Creo que deberíamos tener cuidado con este tipo de enfoque, ¿de acuerdo? Se fueron al infierno.
Entonces ese maestro Hinayana Kashyapa se molestó y fue con el Buda para emitir una queja sobre Manjushri. Él dijo, yo estaba enseñando a estas 60 personas que estaban listas para alcanzar el nirvana y este tipo se acerca y los molesta. Se enojan con él, rompen su meditación, ellos van a los reinos del infierno. ¿Este tipo es tu estudiante? Y Shakyamuni dice, sí, él es mi estudiante. ¿Qué es Tapke por $50? Tapke. Manjushri está haciendo Tapke. Sí, ahora yo le debo 100. ¿De acuerdo? Shakyamuni le dice a Kashyapa que no es el Buda Kashyapa, ese es otro Kashyapa. Él le dice, escucha, Manjushri está tratando de hacer que se vayan al infierno. Entonces el tipo dice, ¿qué? Él dice, sí, se llama, hay una nueva palabra para ello. Tragedia inesperada. ¿Cómo lo llamaste, Seiji, en tu charla de negocios? Innovación disruptiva. Perfecto. Manjushri solo está haciendo innovación disruptiva. ¿Qué quieres decir con innovación disruptiva? Él quiere que se vayan al infierno porque sería más rápido que cruzar el arroyo 2 veces, ¿de acuerdo? Muy bien, es muy interesante. Muy interesante. Por cierto, en el Lamrim estamos a punto de llegar a una sección en donde Pabonka Rinpoche dice, mira, la gente dice que el Lamrim es para niños, pero el Lamrim es tantra directo de seguro. Lekpasung. Él dice, Manjushri. Enfoque perfecto, estrategia perfecta, Lekpa, Lexo. Muy bien, ya casi terminamos, aguanten un poco. Nam Shita Nyamsha Kap Sange Kikute Techen na Tunang Ngashi de Roda Nyamshapada Kom Chewe. So Nyananda Chombanam. Así que there are hay arhats inferiores en el nirvana. Nyamsha Kap. Entran en estos profundos estados de nirvana personal y hay algo famoso que les enseñé en los cursos de ACI. ¿Qué pasa en ese punto? Si has estado ahí por 1,000,000 de años y recibes un toque en el hombro, Buda lo organiza. Buda dice, hey, aún no has terminado, levántate. Todavía tienes que volver y cruzar el arroyo de nuevo, date la vuelta, vuelve a casa, recoge lo que olvidaste. Él los despierta. Alguien debería escribir una obra de teatro al respecto o algo así. Debería hacer algún tipo meditando y un tipo se acerca y pone papas fritas delante de su nariz y le dice, levántate. Y entonces Buda logró que entraran en el Mahayana, pero todavía tendrían susceptibilidades kármicas en su mente para este tipo de nirvana ido, y esas son peligrosas. Así que Buda no eligió, Manjushri no eligió dejarlos alcanzar el nirvana y luego ir a despertarlos a mitad del camino, porque entonces todavía tendrían malas semillas en su mente. Todavía se sentirían atraídos a ese nirvana inferior, así que los envió al infierno. Es muy interesante. Y entonces no estarían atraídos por tener esta reunión con todos los seres vivos. O estos chicos que están sentados en un nirvana personal, es difícil para ellos obtener ninje. Karuna. Es la compasión. Keka. Es difícil para ellos. No pueden empatizar con la gente normal. No pueden pensar en lo difícil que son sus vidas. Su vida es demasiado agradable. El mejor bodhisattva es aquel que tiene muchos problemas personales. Y entonces pueden ser un bodhisattva realmente bueno.
Entonces, si estás tomando este retiro y tienes un montón de problemas personales y crees que yo no soy un muy buen budista o no puedo ayudar mucho a otras personas, justo aquí el Buda dice, eres perfecto para un bodhisattva. Personas que han tenido muchos problemas en su vida, personas que han fallado una y otra vez, son las mejores personas para enseñar las enseñanzas del bodhisattva, porque has estado ahí. El trabajo de un bodhisattva es amar a otras personas que están en problemas y no puedes realmente amarlos si no conoces esos problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces todos ustedes que están tomando este retiro, ya saben, y no han sido una persona tan perfecta en su vida, son perfectos candidatos para bodhisattva. Y hablaremos más sobre esto en el próximo episodio. Gracias.